Práctica 1. Operaciones básicas en el laboratorio de reactividad química. En primer lugar, vamos a describir el material necesario para el desarrollo de las prácticas, así como su modo de uso y de limpieza. El mechero Bunsen es un quemador de gas que permite obtener una llama de gran intensidad calorífica. Este se puede emplear directa o indirectamente para calentar tubos de ensayo, con ayuda del trípode metálico y una rejilla de material no inflamable. En cuanto a los tubos de vidrio que vamos a emplear, son los tubos de ensayo, conos de centrífuga o microtubos. Estos tubos presentan un extremo abierto y otro cerrado en forma redondeada y se suelen soportar en una gradilla metálica. En uno de los ensayos vamos a emplear un tapón de corcho que lleva incorporado un codo de vidrio con punta capilar. Dos de los materiales imprescindibles en el laboratorio son los vasos de precipitado y los frascos lavadores. Estos últimos suelen contener agua purificada. En los ensayos de identificación de iones vamos a aplicar numerosos equilibrios químicos, por lo que el papel indicador de pH nos va a permitir conocer el pH de las disoluciones de forma rápida y simple. El papel se impregna con ayuda de la varilla de vidrio, que previamente se ha humedecido en la disolución de interés. El papel cambia a colores cálidos si se trata de un pH ácido y a colores más fríos cuando el pH es básico. Otro elemento esencial son las pipetas Pasteur o los goteros. Estos dispositivos nos permiten transferir pequeñas cantidades de líquidos y además dosificar la adición del líquido de una forma controlada mediante goteo. Por último, existen placas para ensayos a la gota. Estos son recipientes de porcelana con una serie de hendiduras en las que se pueden llevar a cabo diferentes reacciones. Es recomendable que la limpieza de la mesa y el material se realice inmediatamente después de su uso. Para proceder a la limpieza del vidrio se debe verter los residuos que contengan los tubos en la garrafa de desecho adecuada. A continuación al tubo se añade jabón y agua, y para poder eliminar mejor los residuos existentes podemos usar una escobilla. El jabón debe eliminarse completamente con agua y finalmente dar un último enjuague con agua purificada. El material se seca en soportes inclinados o verticales, en los que se colocan boca abajo evitando que queden depósitos de agua. En los laboratorios se debe disponer de garrafas y contenedores necesarios para la recogida selectiva de residuos peligrosos. El material sólido contaminado, como pueden ser guantes, papel o cualquier material plástico, debe desecharse en el contenedor azul. En cambio, el vidrio debe de tirarse en el contenedor negro. Para evitar posibles accidentes en el laboratorio, se debe disponer del material adecuado. Además, es obligatorio el uso de prendas y accesorios de protección, como la bata, los guantes y las gafas, cuando sea necesario. No se recomienda el uso de lentillas y el pelo largo debe estar recogido. Es muy importante conocer y evaluar los riesgos en el laboratorio de cualquier operación que implique la manipulación de productos químicos, por lo que se recomienda consultar el etiquetado de los envases, donde se emplean pictogramas para la identificación de los posibles peligros. Cuando se trabaja con el mechero Bunsen, es necesario que en todo momento se manipule el tubo de ensayo con las pinzas de madera para evitar quemaduras y otros posibles accidentes. Siempre se debe calentar en el punto donde se encuentra el menisco del líquido y debe acercarse y alejarse a la llama continuamente para evitar así que el contenido hierva de forma incontrolada. No se debe calentar tubos que contengan más de un tercio del volumen, debido a que al calentarse podrían derramarse. Además, se debe de tener la precaución en todo momento de no dirigir la boca del tubo hacia uno mismo o hacia otras personas. A continuación se van a mostrar 3 ejemplos en los que se hace uso de las operaciones más representativas en este contexto, tales como son el desprendimiento de gases, la precipitación y centrifugación y por último el uso de placas para ensayos a la gota.
Para la reacción del desprendimiento de gases se va a aplicar una serie de equilibrios ácido-base que permite la identificación del ion carbonato en una muestra sólida. Primero se produce el desprendimiento de CO2 por la adición de ácido clorhídrico en una muestra sólida que contiene carbonato. El CO2 desprendido reacciona con la disolución diluida de carbonato de sodio, que impregna el papel de filtro situado en la boca del tubo de ensayo, lo que produce una disminución del pH original que presenta la disolución de carbonato de sodio. Para poder observar dichas reacciones se añade también una gota de fenolftaleína, que inicialmente presenta un color rosado que va desapareciendo con la disminución del pH. Los reactivos que vamos a emplear es el carbonato en estado sólido, ácido clorhídrico, fenolftaleína y una disolución de carbonato de sodio. Además, vamos a emplear también un tubo de ensayo donde vamos a llevar a cabo la reacción, varilla de vidrio, pipeta Pasteur y pinzas de madera. Se pesa medio gramo de problema sólido en un tubo de ensayo seco y se pone en suspensión con agua purificada. A continuación se añade 2 ml de ácido clorhídrico para que reaccione con el carbonato de sodio y se desprenda CO2. Para comprobar que el gas que se desprende es CO2, se tapa el tubo con papel de filtro y se sujeta con las pinzas de madera. El papel de filtro previamente se impregna con una gota de disolución de carbonato de sodio para que se produzca la reacción ácido-base con el CO2 desprendido. Para confirmar este ensayo, se añaden además una gota del indicador fenolftaleína, que inicialmente presenta un color púrpura debido al pH básico de la disolución de carbonato de sodio. A medida que se calienta la disolución, se favorece el desprendimiento de CO2 y por tanto disminuye el pH del papel de filtro, produciéndose así la decoloración de este. Para ilustrar la operación de precipitación y centrifugación, vamos a realizar la identificación del ion arseniato. Para ello, hacemos reaccionar el ion arseniato con una mezcla de sales de cloruro de magnesio y cloruro de amonio, denominada mixtura magnesiana, que da lugar a la formación de un precipitado blanco de arseniato de amonio y magnesio. Por último, se añade nitrato de plata para formar arseniato de plata, un sólido de color pardo rojizo. Las disoluciones necesarias para realizar el ensayo son la disolución problema, una disolución de amoníaco, mixtura magnesiana y nitrato de plata. Y los materiales que vamos a requerir son pipetas Pasteur, un cono de centrífuga, varilla de vidrio y papel indicador de pH. Para comenzar, se añade la disolución que contiene el ion arseniato en el cono de centrífuga. Después se añaden una gota de la disolución de amoníaco para poner medio básico. Posteriormente se añade una gota de mixtura magnesiana y comienza a desarrollarse la precipitación de forma lenta. Para favorecer el crecimiento cristalino se rascan las paredes del tubo, originando núcleos de precipitación de mayor tamaño. La suspensión blanca originada ya es indicativo de la presencia del ion arseniato. Pero para poder confirmarlo se ha de separar la disolución mediante centrifugación y luego lavar el precipitado con agua destilada. La centrífuga es un aparato que permite acelerar el proceso de sedimentación de las partículas al ser sometida a una fuerza centrífuga. Para evitar desequilibrios que puedan afectar al motor, cuando se coloca un tubo de centrífuga, el peso ha de ser compensado con otro tubo, colocándolo en la posición opuesta y que contenga un volumen de líquido exactamente del mismo peso. Una vez colocados los tubos, se debe cerrar herméticamente y esperar a que acabe el proceso de centrifugación para volver a abrir.
Para lavar el precipitado obtenido, se debe retirar el sobrenadante y resuspender el precipitado con agua purificada, para luego volver a centrifugar de nuevo. Esta operación debe repetirse por duplicado. Se retira el sobrenadante y se añaden unas gotas de nitrato de plata, para transformarlo en arseniato de plata, originándose un precipitado de color pardo rojizo, lo que permitiría confirmar la identificación del ion arseniato. Para finalizar, vamos a realizar el ensayo de identificación del ion níquel 2, mediante el empleo de una placa para ensayo a la gota. Se trata de un ensayo directo, debido a que no requiere su separación previa de otros iones, puesto que esta reacción presenta gran selectividad. La identificación se lleva a cabo mediante la formación de un quelato neutro de color rosa intenso, en presencia de dimetilgliosima en medio amoniacal. Para el desarrollo de la práctica necesitamos la disolución problema de níquel, una disolución reguladora de pH de cloruro de amonio y una disolución de dimetilgliosima. Además de pipeta Pasteur, varilla de vidrio, una placa para ensayo a la gota y papel indicador de pH. Para comenzar, añadimos 2 o 3 gotas de la disolución problema en una cavidad de la placa para ensayo a la gota. A continuación, se añaden varias gotas de la disolución reguladora hasta pH básico. Por último, se adicionan 1 o 2 gotas de dimetilgliosima, que va a originar un precipitado de color rosa intenso. Este corresponde a la formación de un quelato neutro de estequiometría 1,2 metal ligando. Esta reacción permite la identificación del ion níquel en presencia de otros iones que presentan reactividad química similar.